buenos días, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a disfrutar la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y candidato hoy por hoy a fiscal general de la República, entre otros palmareses de los cuales ha tenido en su trayectoria. El licenciado Ulises Diego Guzmán estará con nosotros en segundos, conversando no solamente sobre la no elección de la Sala de lo Constitucional y un miembro de la Sala de lo Civil. Muchos apuntalan, señores, es que este arroz ya se coció, van a haber magistrados. No, hasta después de las elecciones. Ese es el verdadero trato. El fiscal general de República sí se le va a dar un trato muy diferente. Y por supuesto, vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos y si tiene, según nuestro invitado de esta mañana, relación con las caravanas de migrantes que estaban llegando desde Centroamérica hacia aquel país representativo en el norte de las Barras y las Estrellas. Antes, saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, señores, arrancamos y le damos la bienvenida al licenciado Ulises Diego Guzmán. Ulises, muy buenos días, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias. Ulises, vamos a arrancar hablando primero de la elección del fiscal general de la República por razones obvias. Se cierra ya el término del plazo para poder inscribirse, como dice la Constitución de la República, en la Asamblea Legislativa. Hay 30 aspirantes, un buen número, sin lugar a dudas, pero como todas las elecciones, muchos dicen, no, mire, ahí hay gente que solo está de relleno, porque hay gente que ya fue sancionado por la Sala de lo Constitucional en el pasado, que fue removido por vinculación a partidos políticos, gente que no tiene idoneidad ni instrucción idónea, como en toda elección de segundo grado que se da. Ulises, debo de preguntarte, ¿qué te llevó a ti a tomar la decisión de inscribirte para buscar la titularidad del Ministerio Público? Por favor. Bueno, gracias, Sergio. Quisiera decir algo a favor de las personas de los candidatos que predescalifican. Yo lo que creo es que aunque la sala de lo inconstitucional anterior haya descalificado a algunos, presuntamente porque eran vinculados con partidos políticos, en realidad la Constitución no prohíbe que haya funcionarios públicos vinculados con partidos. Lo que prohíbe es que el funcionario público prevalezca de su cargo público para hacer política partidaria. Por tanto, constitucionalmente, en mi opinión, no están descalificados. Puede ser que alguien no califique, pero por otras razones, o que eventualmente calificando no sea elegible o no lo elijan, eso es otra cosa. Así es que, y lo otro es que el que llega a presentar su propuesta, en el fondo no se considera a sí mismo como relleno, aunque eventualmente no vaya a quedar, ¿verdad? Yo mismo podría ser que no quede, yo no me considero relleno, yo me considero una opción. Ahora, ¿por qué razón me he presentado? Yo en realidad preferiría como persona, estar afuera de esa incomodidad de lo que es un cargo público, particularmente del fiscal general de la República. Pero he estado viendo, observando, esperando que se haga algo bueno en la institución fiscal, que la institución fiscal sea reformada, sea reorganizada, sea despersonalizada y sea reinstitucionalizada para beneficio de los intereses de la sociedad, y no lo veo. Pero eso también me crea a mí como ciudadano una especie de deber. Si creo que yo puedo hacerlo, pues entonces ahí está el llamamiento patriótico a al menos presentar la propuesta
porque creo que sí puedo hacer algo de transformar esa institución fiscal que en este momento responde a intereses particulares y que es ineficaz, para hacer una institución que debe de despersonalizarse y debe de reinstitucionalizarse, y el poder debe de distribuirse en la misma institución para no permitir que la cabeza de la institución pueda retorcerla de conformidad con sus intereses particulares. Entonces, por eso he presentado yo la propuesta, de modo tal que si no quedo, que es, de 33 opciones, matemáticamente sería lo más probable, por lo menos que dé la satisfacción de que lo intenté y sigo mi rumbo como ciudadano. Ulises, afuera. debo de preguntarle, ¿qué haría usted que no está haciendo Douglas Meléndez? Porque cuando uno aspira a decir cambiar algo, es porque el titular, bajo la apreciación subjetiva de uno, no está haciendo bien las cosas. ¿Qué elemento le señalaría usted al actual fiscal? Ahora, yo no quisiera dirigirme directamente contra la persona del fiscal, porque lo que veo es a la institución fiscal, porque no solamente es un problema de este fiscal, sino que de todos los fiscales generales anteriores, de modo tal que no le estaría señalando un defecto, digamos, personal a la persona del fiscal que en este momento está. Porque también hay que señalar, para ser justo, de que el problema que tiene la institución fiscal nace de la forma en que está en la Constitución de la República. Porque la Constitución no crea la Fiscalía General de la República. No, la Constitución Ministerio crea Público. al Fiscal General de la República. Es un órgano persona. Es a esa persona al que le da el poder sobre toda la institución. Y eso es lo que ha producido el hecho de que llega un fiscal con una cierta mentalidad, con una cierta mística, una cierta metodología, y retuerce toda la institución. Entonces la institución está variando de modo de operar cada 3 años. ¿Qué falencias le encontraría usted a la institución dirigida por Douglas Meléndez? La Fiscalía tiene varias funciones. Dentro de ellas, la más importante, la investigación del delito, la dirección funcional, porque no es que la operativiza, y lo otro es la promoción de la acción penal. En el caso de la investigación del delito, lo que yo puedo observar en la realidad, en la práctica, es que ya se perdieron, porque la investigación debe de ser objetiva, debe de guiarse por la verdad, el descubrimiento de los hechos, independientemente de a quién beneficie o perjudique esa verdad. Sin embargo, lo que uno ve en las investigaciones fiscales es que hay investigaciones que son fabricadas, hay investigaciones que son sesgadas, bien sea, no me voy a meter en eso porque eso traería otra consecuencia. Lo que pasa también es que tirar un atarrayazo de decir, hay investigaciones, entonces la teleaudiencia se queda, perme, ¿cuáles? No puedo hablar de esas, es decir... Vaya, voy a mencionar, pero casos que no tienen relevancia política, porque van a creer que yo lo hago con interés de beneficiar o perjudicar a alguien. Un caso particular, una agresión sexual en menor. Llegan y a la policía le dice la abuela a la policía, mira, una agresión en una menor, bueno, dígame dónde fue. Llegan al lugar y la abuela, que no vio lo que ocurrió, le dice, fue por la casa de don Mengano, que a su vez a ella otra persona le había dicho. Entonces, con esa expresión, fue por la casa de don Mengano, llega la policía y captura a don Mengano. Pero son testigos de referencia. Pues sí, pero la ley lo permite. Pero, ¿cómo que lo permite? Si no hay ningún testigo de referencia. La abuela no vio nada, la hija no le dijo quién fue. Ella llegó al lugar, identificó una casa, preguntó de quién es la casa a una persona desconocida que nunca se supo, y dijo fue por la casa de don Sutano, y con esa expresión, fue por la casa de don Sutano, llegan a traer a don Sutano. Llegan, lo capturan, llegan a la audiencia inicial, y en la audiencia inicial a la menor dice, bueno, ¿y quién es el señor que está capturado? Es el que la ha agredido sexualmente. No, le digo, ese hombre no es. Y así va una vez, 2 veces, 3 veces, llega hasta la vista pública. Y luego necesitaban interrogar a la menor en una cámara Gesell. Ok, la interroga el fiscal. Básicamente se deja que el fiscal le haga todo tipo de preguntas y la niña sostiene, no es él, y da una descripción de quién lo es. Entonces, ¿qué quiero decir? Con esa necedad de esa investigación, y todavía explica a la niña
que la policía le dijo, mira, hija de a la niña, vos tenés que decir lo que nosotros, la policía, digamos, porque nosotros no nos podemos equivocar. Entonces, ¿cómo que se van a equivocar? Pero en ese caso la policía, no es la fiscalía. Es decir, porque a lo la que... policía, de acuerdo. pero es que la fiscalía sabe qué es lo que ha ocurrido. Ahora, lo que pasa es que... Lo que quiero señalar ahí, bueno, que no estamos viendo que es una investigación que está cercada, simplemente quieran condenar a alguien que ya tienen capturado, pero que evidentemente no es el culpable. Sí, a lo que yo quiero... ¿Qué pasa? Hay desperdicio de recursos. Listo, pero lo que y yo quiero una vez llegar... que capturan a alguien y toda la orientación se va en ese proceso que al final va a ser un fracaso, lo que tienen por otro lado es que dejan en la impunidad al que realmente fue. ¿Dónde sucedieron esos hechos? Allá en Chalatenango. Ok, lo que pasa, Ulises, seamos honrados. Los aplicadores de justicia en este país hay muchos que hasta el demonio se persina, pero ¿qué tiene que ver el presidente de la Corte en eso? Es decir, con un caso... No, yo no estoy vinculando al presidente de la Corte. No. Yo estoy ilustrando de acuerdo, el proceder porque fiscal. El juez, de acuerdo, pero ahí entonces también tiene que ver el juez porque el juez lo pudo haber sacado. Entonces es el presidente de la Corte. Le estoy parafraseando. En el caso del fiscal, Ulises, si un fiscal lleva 5,000 casos, ¿cómo va a conocer el fiscal mismo de lo que sucede en la Unión en Chalatenango? Pero estás hablando vos en abstracto y en general, yo estoy hablando de este caso concreto y sé que ese fiscal sí conoce todas las interioridades de ese caso. Lo que ocurre es que a él le interesa tener una condena de ese caso y ahí es donde pierden la perspectiva. Listo, de la mística le voy a hacer otro... Porque los casos no debe ser de la finalidad, no debe de ser condenar a aquel que están procesando, no. La finalidad tiene que ser, en un intermedio, descubrir la verdad. En un la verdad momento, sea cual sea. Sea cual sea. Listo, pero le voy a hacer... En un momento, dirigir la acción en contra de aquel que resulta probable de verdad ser culpable. Vamos a hacer un ejercicio mental importante. Ulises, cuando uno quiere sustituir a alguien es porque dice yo puedo hacer mejor las cosas que este fiscal, de acuerdo. Pero este fiscal te ha procesado y te ha condenado al expresidente Elías Antonio Saca, te ha condenado, es puro espectáculo. Te ha condenado por enriquecimiento ilícito a otros servidores públicos, te tiene a Luis Martínez hoy por hoy procesado, le ha imputado otros delitos, te tiene que él mismo le pueden imputar. Listo, y eso es listo, pero lo una historia que es peligrosa. Listo, te tiene al expresidente Funes procesado, condenado como el primer presidente por enriquecimiento ilícito. Mauricio Funes, el mismo que le lleva el caso, en una entrevista señaló específicamente que no tiene elementos objetivos en contra del señor expresidente Mauricio Funes. Y yo he escuchado una grabación en donde él dijo, porque la periodista le consulta, bueno, ¿y cómo es eso? Fue en el programa de Pencho y Aida, en la radio, yo también le he escuchado. No, pero lo que quiero señalar, le preguntan cómo es eso, y el fiscal, ¿qué fue lo que dijo? Porque dijo que tenía evidencia de que Mengano, que Sutano había comprado, etcétera, y que no había evidencia de que él había hecho ciertos desembolsos. Ok, y entonces le preguntan a él en el caso de Mauricio contra el señor presidente Mauricio Funes. Pero ahora viene el caso de la corruptela, que es otro. No, pues, pero y tiene orden de detención. Con otra, porque quiero señalar la forma de proceder. Los dos tienen orden de detención y hay que motivar para solicitar. Pero quiero señalar la forma de proceder, que fue lo que dijo el fiscal. Bueno, es que así como se hace en las películas, o así como veo unas películas, que el verdadero criminal busca intermediarios. Quiere decir que su teoría fiscal está armado según como cree que ha visto en las películas. Pues. Perdónenme, eso es falta de seriedad. No hay técnica en la investigación. Si hay evidencias, hay evidencia, y si no hay evidencia, no la hay. Y el problema que tienen es que han descansado en los imputados testigos criteriados y se han olvidado de la investigación científica, porque ese tipo de casos podría probarse ciertamente, pero sólidamente con una investigación técnico-científica. Hay evidencia suficiente para que la investigación técnica científica reporte los resultados, pero si lo hacen basado en especulaciones, en cómo no han visto en las películas o en hacer hablar a alguna persona como imputado, testigo criteriado, porque si no lo van a capturar y a procesar a él, es un fraude en todo esto, un fraude del proceso. Ahora, el testigo criteriado es una figura legal determinada en la ley, y el testigo criteriado está consignado, bueno, pero no lo han declarado como tal, y sigue siendo válida. El fiscal tiene la obligación de hacer valer la Constitución por encima de la ley. Le voy a poner un caso de elementos probatorios científicos. Luis Martínez, el caso Luis Martínez en el vaciado, la policía se ha tardado 2 años en no querer hacer el vaciado,
vino fiscalía, estamos hablando de pruebas científicas. ¿Qué puede hacer ante el fiscal cuando Luis Martínez involucra a una gama de funcionarios, inclusive en esta misma administración? Y es la prueba científica, pero no lo quieren hacer la Policía Nacional Civil porque se les pierde prueba, porque no puede llegar, el perito dice que no tiene tiempo, la carga de la prueba. ¿Qué me inhibe a mí como fiscal el yo poder echar mano de un testigo criteriado? Y si no se haga, puede decretar la detención en contra del perito que se niega a hacer un peritaje al cual el fiscal general o el fiscal del caso le da preferencia. Porque es cierto que los peritos puede ser que tengan sobrecarga y que no pueden sacar las cosas en el orden que le llega o no los pueden sacar todas. Pero aquí lo que se ve es que no han querido, porque después de 2 años que no lo hayan hecho, significa que no ha habido interés. No ha habido, al contrario, desidia en hacerlo. Que el fiscal lo puede ordenar, claro que sí, y puede presionar al perito para que lo haga y ponga ese caso de preferencia antes que otros casos. De acuerdo. Porque las preferencias es algo que debe de calificar el fiscal. Listo. Lo que pasa es que si estamos hablando de peritaje, la Corte de Cuentas de la República cambió el peritaje del Chaparral, lo modificó, estamos hablando de este caso, es decir, tendríamos que meter a todos en la cárcel. Ahora, el tema es... Pero lo que quiero señalar es que si no meten a nadie, pues entonces todo el mundo sigue abusando. Sí, pero es que el de la Corte de Cuentas tiene fuero y te tenés que ir a la asamblea, y en la asamblea es otro pisto. Pues entonces que lo Ulises, hagan. no pasas de absolutamente... No importa si a alguien que tiene fuero se descubre que ha cometido delito, pues entonces presente la denuncia allá en la Asamblea Legislativa que determine si lo van a desaforar o no. Pero ya no es un problema del fiscal. ¿Usted no cree que el caso de la condena del señor Saca ha sido un éxito total cuando él ha sido un reo, maniobra, un gran negocio, un reo confeso? No ha confesado. Lo obligaron a decir una versión. Claro, porque estaba topado. No, es que él estaba topado judicialmente. No es lo mismo. Porque él estaba diciendo una cosa espontáneamente y el fiscal intervino, lo interrumpió y le dijo que no era la declaración que ellos habían autorizado. ¿Qué estaba diciendo espontáneamente? Bueno, es que yo no conozco los datos específicos. Yo sí escuché que el fiscal intervino e interrumpió al procesado que estaba, entre comillas, confesando. ¿Cuándo se ha visto que el fiscal va a intervenir con una declaración de confesión? Y sobre todo cuando admite que no es la versión que le ha autorizado. ¿Qué confesión va a ser esa si la confesión es la declaración espontánea del procesado de lo que el procesado ha realizado? Si eso que me dice usted es cierto, porque yo he entrevistado al periódico digital El Faro y me dijo, no señor, no es cierto que lo interrumpí. Si eso es cierto, ¿dónde estaba el juez? Entonces estamos hablando, entonces también está señalando a la Corte. Pues no a la Corte, al juez, porque el juez debió de haber reprimido la intervención del fiscal. Y si no lo hizo el juez, pues sí, porque el presidente de la Corte no lo... que esas cosas ocurran. Pero el presidente de la Corte y magistrado, ¿por qué no lo investigan? Vamos a otra cosa, a un problema disciplinario. Okay. Estamos hablando de que todo el sistema está enmarañado. Eso naturalmente que sí. De acuerdo con usted en ese tema. Para usted entonces el fiscal general de la República no ha hecho un buen trabajo, por eso usted viene y quiere acceder a una investidura. Ahí así, sí. ¿Sí? Sí. Listo, Ulises. Y transformar la institución, de cambiar incluso... ¿Cómo transformaría? Porque proponer el cambio en la Constitución. No debe de haber fiscal general. La creación no debe ser de fiscal general, sino que de la Fiscalía General de la República. Pero para eso tendría que cambiar la Constitución. Pues sí, estoy diciendo. Estamos hablando de 6 años. No importa. Ulises. Si no lo hubieran conversado hace 6 años ya estaría, pero como nadie lo propone. Pero si mi abuela tuviera ruedas sería, lo que pasa es No, porque esa es la forma de que las cosas nunca cambien. No, que como que hay que esperar, entonces en mucho tiempo mejor no lo hago. Es al revés. No. Si hay que, en mucho tiempo, entonces hay que comenzar en el caso hipotético, hay que proponer caso hipotético viene Ulises y es electo, no le va a alcanzar el término Ulises de 3 años. No importa, pero ya queda la propuesta, queda la presión y a lo mejor se logra el decreto de reforma inicial en una asamblea legislativa que podría ser esta. Ajá. Para poderlo cambiar. Para poder modificar que Ulises, no sea fiscal, sino que sea institución, que sea Fiscalía General de la República. Y que la Fiscalía tenga el poder suficiente como para ¿qué? Para impedir que algunas cosas que pueden estarse dando anómalas dentro de la institución fiscal por miedo a la cabeza, permitan que se haga. En cambio, si la institución fuera suficientemente fuerte, cualquier fiscal que llegue se sentiría amarrado por la misma institución. Si eso va en contra del poder del fiscal, sí,
Pero ni es que presupuesto yo no tiene quiero la poder Fiscalía suficiente. adecuado. Yo quiero que la institución sea la fuerte. Pero ¿cómo va a hacer fortalecer usted una institución cuando usted tiene un sistema en contra y cuando usted no tiene un presupuesto, Ulises? Hay dinero, si lo que ocurre es que lo votan. Ese caso que te pongo es un dinero votado, desperdicio de recursos, ha tardado como 3 años. Y ese es un caso más otro caso más otro caso. Significa que están haciendo investigaciones mal dirigidas. Investigan lo que no deben de investigar. Tienen resultados que no deben de obtener. Hay casos que no pueden fundamentar. Hay casos en los cuales llevan a inocentes que no deben de acusar. Hay casos que son culpables, pero como la técnica de investigación fiscal se ha adormecido, no tienen la capacidad de probarle la culpabilidad. Entonces hay un gran desperdicio de recursos. Ulises, ¿qué le diría a las personas que están viendo la entrevista y que en algún momento dirían, es que lo que pasa es que Ulises ha defendido a unas personas y como no ha podido, entonces está remetiendo contra la Fiscalía? Mire, por ejemplo, esos comentarios de la gente los pueden hacer, pero es lo mismo. Ulises, si uno como abogado particular... ¿usted estuvo vinculado al empresario Enrique Raiz? ¿Cómo vinculado? ¿Usted estuvo defendiéndolo? ¿Fue su patrocinado? Un punto concreto del señor en una ¿Alguien cuestión podría interpretarlo? en donde le estaban aplicando una falsedad, porque no una falsedad, sino que una prueba ilegal, porque le estaban atribuyendo a él y le estaban utilizando una grabación ilegal que después de los 6 meses, dice la ley, las grabaciones ya no pueden ser utilizadas. Y habían pasado 10 meses después y esa grabación se convierte en una prueba ilegal y utilizan esa prueba ilegal para fundamentar un caso. Ahora, eso se planteó en el juzgado de paz, sí, pero el juzgado de instrucción lo ratificó. No, yo estoy en el juzgado de instrucción. Ahí llegué, planteé eso. ¿En el de paz también se planteó? No, yo no, en el de paz no sé. No, pero la defensa anterior lo planteó. Bueno, y la jueza dijo sin lugar. La Cámara conoció y dijo sin lugar. Sí. El juzgado de instrucción dijo y sin lugar. ¿No cree que pero usted no dijo sin lugar? admite la prueba? No dijo sin lugar. Admite la acusación. Se fue por razones que no eran las propias. Pero la prueba es ilegal. Pero ahora, no cree que el tres hecho instancias juez, al unísono dicen. No, sí. porque miles pueden ser. Si la verdad es la verdad, independientemente de cuántos jueces digan que lo falso es verdadero o que lo verdadero es falso. Este es un caso de prueba ilegal. Nadie se ha atrevido a decir específicamente que esa prueba no es ilegal. De modo tal que lo que yo defiendo es la legalidad de la investigación y de la utilización de la prueba. Pero no estoy defendiendo... ¿No le han dado un espaldarazo a la Fiscalía en la investigación? ¿Cuál espaldarazo? El espaldarazo ha pasado por 3 Y instancias es que no diferentes. Importa. Aunque los jueces digan que la investigación... Tendríamos que procesar a los jueces también. No, yo no estoy diciendo que lo deben de procesar. Yo digo que el defensor no tiene por qué darle la razón a un juez que está equivocado. Pero son 3 jueces ya que están equivocados. No importa, entonces. 3 o 4 o 5 o más pueden ser, pero si están equivocados, están equivocados. ¿Acudieron ante la Sala de lo Constitucional? No sé si han acudido. ¿Por qué no? Si está expedito el de ¿por qué no lo hicieron? Sé. Yo digo, yo he planteado nulidad. ¿No fue impericia o negligencia de la defensa entonces? No lo sé. No lo sé porque yo he planteado solo el punto de la nulidad de la utilización de esa grabación y ese punto específico no lo han resuelto. ¿Después de cuánto tiempo? Entonces, ¿qué es lo que estoy yo en contra de qué? De que se utilice prueba ilegal, independientemente de quién es el procesado. En este caso es el procesado A, puede ser el B, el C, no importa. Ahora, lo que pasa debe es de que quedar claro que después de los 6 meses, esa prueba se convierte en prueba ilegal y no puede utilizarla el fiscal. Lo que pasa, Ulises, es que partamos en el caso hipotético que usted me dice, mire, y al final termina a ser una prueba ilegal. Lo que pasa, Ulises, es que quiere decir que entonces el tema es más dramático porque la componenda que existía, según las llamadas órganos de prueba, los vaciados, entre el señor, el ex fiscal Luis Martínez y el señor, el empresario Enrique Raiz, es más complicado, porque entonces quiere decir que dejó que se venciera esa prueba porque había una componenda. ¿Quién lo dice eso? Eso es una especulación. Lo dicen los órganos de prueba que el fiscal ha presentado. Pero los órganos de prueba en este caso Corruptela. Tiene testigos criteriados. Yo digo que hay que recuperar la confiabilidad. Tiene testigos criteriados, Ulises. El testigo criteriado es un imputado confeso que porque diga cualquier cosa. No, porque hay que comprobar, Ulises, hay que comprobar, Ulises, lo que está diciendo y el juez tiene que ratificarlo. Pues sí, y pero él ya fue en esa testigo categoría. criteriado es aquel que lo obligan a decir lo que el fiscal Ulises, quiere que se diga. hay vaciado de llamadas y de mensajes entre ellos donde se le dice
como el mismo Fito Salú me ha dicho en una entrevista, ¿cómo es posible que Luis Martínez recibiera orden del señor Enrique Wright diciéndole tirar a Nayib Bukele a los leones para apaciguar mi caso? Las expresiones son de política, yo no me estoy metiendo en política. Pero él recibía órdenes, Ulises. No, yo no puedo saber si recibía órdenes. Está la bitácora de llamada, están los vaciados. Sería más dramático porque si se dejó vencer esa prueba, cuando dije el mismo jefe de la fiscalía hoy por hoy, pero es que ese es otro punto. El punto concreto es que después de los 6 meses la prueba es ilegal. Ese es mi punto. ¿Quién lo dejó vencer? El fiscal, para favorecer al señor Rey. No ¿Y sé, quién lo dice? Probablemente. Tobías Mengíbar, hoy por hoy jefe, dice, yo recibí orden de que esa situación se engavetara. Relacionando a casos del Chepe Diablo, relacionando a casos del señor de la investigación. Pero Ulises, eso todo es lo que hay que determinar. O sea, no todo eso debe determinarse. No cree que y eso demuestra la debilidad de la institución. Un jefe fiscal no debe de recibir órdenes del superior, ni que sea el fiscal general, una orden ilegal. Al contrario, debe de tener la capacidad de resistir una orden ilegal. Y el que saldría en ese momento perjudicado sería el mismo fiscal general. Por eso digo, la institución es débil frente al poder del fiscal general y debe ser a la inversa. La institución debe ser suficientemente fuerte para rechazar órdenes ilegales del fiscal general de la República, sea quien sea. Incluso si llego a ser yo. Y es más, me gustaría, si yo llego a hacerlo, porque entonces demostraría que no quiero un poder con el que fácilmente se pueda abusar, porque después de 3 años yo no estoy pensando que me reelijan o no, lo que quiero es que quede una institución que sea fuerte y confiable. Aguántame un ratito, vamos a pausa, esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su apreciación. Ulises, estamos hablando de la candidatura para Fiscalía General de la República. Hay una nota muy importante que a mí me llamó la atención y por supuesto yo tengo que transmitírsela a usted. Antes quiero compartir el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana como obviamente punto de partida en este segundo segmento y de algo que ya hemos estado nosotros conversando. Sin embargo, son las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Producción, acompáñeme, arrancamos precisamente compartiendo con todos ustedes las noticias que han estremecido a nuestro país. Arrancamos, dice así. UCA pide que cada diputado pague 4.327 por no elegir sala de lo constitucional. ¡Ay, Dios! Como dicen en mi pueblo. Bonilla, diputado independiente. Los diputados ya no tienen vehículos asignados, pero reciben $800
de gasolina. Ajá, señor Norman Quijano, cuénteme. Ajá, Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ¿qué pasó, papito? Porque ya no dice nada. Aguilar, la gente no se va huyendo del Salvador, se va huyendo de Arena y del FMLN. Aguilar, y de Gana no dice nada, y de PCN no dice nada, y del PDC no dice nada, porque ellos han sido la bisagra de estos partidos con votos que le han dado a cambio de qué. Vaya usted a saber. Gana ha gastado 2 millones, AENA 1.8 y el FMLN 800,000 en campaña presidencial. ¿De dónde la sacan? A saber, porque no quieren decir bajo la ley de partidos políticos, a falta de la sala. ¿Y quiénes no la eligen? Ellos mismos. Para el PCN es un error apoyar la reelección de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque allá hay diputados por enriquecimiento ilícito y ligados a ciertas actividades al margen de la ley. PCN, transparencia. Continúa exigiendo a la Fiscalía que investigue las donaciones más grandes que ha recibido el partido Arena. ¡Uy! Huele a peligro. Abogado Dinamita hace un llamado a Arena y al FMLN a unirse para derrocar a Nayib Bukele. Iduca presenta demanda contra los 84 diputados por no elegir sala. Karina Sosa, diputada y candidata a la vicepresidencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, contar con una mujer al frente de la Fiscalía General de la República es aún un reto más grande en nuestro país. Bueno, ya terminó obviamente hasta este momento la inscripción y no se cuentan con mujeres. Ulises, voy contigo. ¿Cuál crees tú que es el principal reto de la Fiscalía, ya que los diputados no querían aprobar las reformas del GAFIC? Estamos en categoría de paraíso fiscal, no hay un intercambio de información, son 84 casos varados, incluyendo el beneficiado del señor Mauricio Funes. Los empréstitos podrían caer en la próxima reunión del GAFIT, del grupo de Berman, en intereses más caros. El presidente Salvador Sánchez Serén lo mandó a la sala con conocimiento que no hay para que investiguen sobre lavado de dinero. ¿Cuál es el reto más grande que tiene en este tema la Fiscalía? ¿Tu opinión? En este punto ya la Fiscalía hizo lo que debía de haber hecho, porque ya está la supuesta reforma, ya el señor presidente de la República superó el veto y con eso debe de pasar a la Sala de lo Constitucional y va a ser la Sala de lo Constitucional la que va a resolver el punto. La Fiscalía en eso ya no tiene que hacer, ya fue hecho lo que debió de haberse hecho. Y particularmente lo hicieron la Asamblea Legislativa, que reformó la Ley Orgánica Judicial, no obstante de que esa reforma es inconstitucional, como se lo dice el señor presidente de la República. Sin embargo, se ha seguido el procedimiento y en eso sí estoy yo a favor, que se sigan los procedimientos para que se determine por quien corresponda si eso es constitucional o inconstitucional. En este momento ya se siguió todo. Entonces solamente está esperándose a que se elija la Sala de lo Constitucional para que tome la decisión. Ahora, Ulises, hay una nota que ha circulado y yo quiero trasladártela a ti para que tú nos des tus valoraciones. 2 candidatos a Fiscalía General de la República vinculados a crimen organizado. Ulises de Dios Guzmán y Gustavo Villatoro son de los 2 aspirantes a fiscal general que tienen señalamientos por serios presuntos vinculados con el crimen organizado. El periódico de admisión de solicitudes para candidatos, el periodo para admisión de solicitudes terminó para fiscal general de República, son 33 en total, como hemos conversado, y te vinculan al crimen organizado. ¿Tu opinión? Es una nota amarillista, evidentemente de algún periódico que es una caricatura de periódico, porque no son cosas serias. Adentro lo que dicen es que este señor, autorizó 22 matrimonios de extranjeros. Unos dicen que sin novios, otros dicen que sin poder, otros dicen que no conocían a los testigos, cosas absurdas.
que nació en un tiempo, en un momento en que se dio un cambio entre el Código Civil y el Código de Familia. El Código Civil no permitía que el notario pudiera casar a dos extranjeros. Había una prohibición expresa, solo permitía que fuera un extranjero y un nacional. Eso desapareció con el Código de Familia. Cuando en una oportunidad hice matrimonio de dos extranjeros, fue el grito en el cielo, que había hecho matrimonios ilegales. ¿Por qué? Porque ellos tenían en la mentalidad de que existía la prohibición del Código Civil. No se habían dado cuenta, no habían leído que el Código de Familia suprimió esa prohibición y que el notario, cualquier notario, puede autorizar matrimonios de dos extranjeros, en tanto que sea un hombre y una mujer. Esa era una de las observaciones, pero como naturalmente yo me contrapuse a la posición de la autoridad en ese momento, diciéndole que fueran a leer el Código de Familia, y aún antes de la vigencia del Código de Familia, el Código de Bustamante, el Tratado de Derecho Internacional Privado, también permitía el matrimonio de dos extranjeros por una autoridad, en este caso por el notario. Simplemente tenían ignorancia de la observación que estaban haciendo. Pero ahí se quedó la cuestión, ese señalamiento hecho por ignorancia de los que en ese momento estaban controlando la sección del notariado. Esa es una observación. Y lo otro, que se hacen por poder. Lean el mismo Código Civil, así como ahora el Código de Familia. Los matrimonios pueden hacerse por poder. ¿Quién no sabe eso? Solo que la gente de la sección del notariado de ese momento. Entonces fue una nota que se originó en una mala intención o en una ignorancia de los que manejaban la sección del notariado. Ese es un punto. Lo otro, que dicen que supuestamente vinculación con crimen organizado, pero en el fondo cuando se lee la noticia es solo porque dicen que yo he defendido o formo parte de los equipos del señor Enrique Ray. ¿Y eso qué tiene que ver? Es como que si a un médico le estuvieran haciendo una imputación de que está vinculado a las pandillas, porque eventualmente le llegan al hospital a un pandillero que está muriendo y lo opera, y después por haberle salvado la vida van a creer que el médico está vinculado a las pandillas. Son observaciones que son absurdas, son ridículas. Lo hace un medio de comunicación, evidentemente, con algún interés. Naturalmente que sí, yo no tengo nada que ver, si lo que tengo que ver es lo que he presentado a los juzgados, el escrito que he presentado de nulidad de una prueba. De eso sí me responsabilizo, pero es un trabajo técnico. No tengo nada que ver con los negocios, con la familia, con lo que el dueño de ese periódico utiliza, ese periódico caricatura para atacar a sus adversarios o a sus abogados. Si eso a mí no me importa, si yo no estoy en ese lío, yo no soy ningún accionista de ninguno de los negocios, ni participo en nada. Yo no estoy a ese nivel, soy abogado profesional, nada más. ¿Usted cree que viene por ese lado o viene por el otro lado, que en algún momento lo vinculan como o abogado del señor Enrique Ray? No, por el lado del señor, vinculación supuestamente del señor Enrique Ray. ¿Y el señor Enrique Ray tiene o no derecho de defenderse, pues? ¿O acaso aquí hay un procesado que no tenga derecho de defenderse? ¿Qué es lo que él hace? Simplemente defendiéndose con sus abogados. Y en un cierto momento yo intervine haciendo, planteando una nulidad que hasta este momento no ha sido resuelta. Le comento lo que dice esta nota. Desde el 2003 hasta el 2012, el señor Guzmán desempeñó una cuestionada gestión como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí ya ya trata de cuestionar. Luego de dejar el cargo, la sección de investigación profesional judicial descubrió que entre el 2000 y el 2001 el abogado y notario había autorizado 22 bodas de manera anómala. Algunas involucran a extranjeros que nunca se reunieron ni nunca conocieron sus testigos, de acuerdo con una publicación del periódico digital. ¿Y qué tiene que ver Ulises eso? El Faro. ¿Y qué tiene que ver eso de que los novios entre sí no se reúnan o que los novios entre sí no conozcan a los testigos? Ya está regulado en la ley de notariado. Pero los testigos no tienen que dar fe y estar en el acto
con las formalidades y las... Y no se puede por poder, pues. Y caso cuando hay poder, ¿qué es lo que tienen que hacer los testigos? Dicen a quien conocen, dicen a quien comparece, de modo tal que todo se ha hecho legal. Ahí lo que ocurrió, y no es que en este momento lo hayan descubierto, sino que llegó el señor Florentín Meléndez, con quien tenía cierta aversión a mi persona, porque yo les hacía las críticas de las resoluciones inconstitucionales, encuentro el punto, y él, en el momento en que él, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ordena que se abra el expediente, porque ese señor no sabe nada, ni de derecho civil, ni de derecho de familia, ni de notariado, es un ignorante, y entonces ordena, por venganza y por su ignorancia, que abran el expediente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una cosa ridícula, es una cosa absurda. Sigue la nota. Guzmán colaboró en interponer diversos recursos a favor de Rice y su sobrino, Hugo Blanco, todos para dilatar el pedido de los tribunales en El Salvador, que lo requiere a ambos por difusión roja por parte de Interpol, acusado de encabezar una red de corrupción judicial que les procuraba beneficios en procesos legales a cambio de diversas dádivas. Detengámonos ahí, porque una cosa es que... Como lo dijo, bueno, Mario Calderón muchas veces lo señaló al señor Ray por investidura. No tiene nada que ver con el abogado, o sea, a mí no me importa quién lo señala, me importa qué es el trabajo que yo he hecho. He planteado un recurso, sí, un recurso sobre una prueba que es evidentemente... Él y Claudia Herrera, que aquí está en la nota también. Sí, a mí no importa qué relaciones tengan entre ellos. Yo planteé un recurso de nulidad de una prueba y entonces vienen aquí a hablar de los procesos que se siguen en contra del señor Ray, en contra de su familia, en contra de sus abogados. Yo no tengo nada que ver con eso. Evidentemente que es una nota amarillista, evidentemente que es una nota sesgada. Por alguna razón, de yo le resulta incómodo como candidato a la Fiscalía General de la República y entonces pretenden con esa nota amarillista y con esas caricaturas de información me pretenden a mí de desprestigiar. De cualquiera, un solo dedo de frente que lee la nota se da cuenta que no hay nada de fondo en esa supuesta nota periodística, que es simplemente una difamación encubierta. Ahora, ciertamente usted se desvincula de cualquier señalamiento que le puedan hacer en su contra de esta naturaleza, Ulises. Absolutamente, no tengo nada que ver. Ok, vamos a otro tema, y el otro tema es, porque ciertamente yo quería conversar sobre esta situación acá, y que en algún momento, por supuesto, como yo se la estoy articulando, también van a salir en las entrevistas en la Asamblea Legislativa este tipo de cuestionamientos que yo le he trasladado a usted. Quiero decir, antes de ser magistrado, salió ese tema, y que yo tenía oposición en el frente. Afortunadamente, digo afortunadamente, y lo digo con toda propiedad en reconocimiento, llegó a conocimiento del señor Shafiq Handa, que como yo venía de una propuesta de derecha, se oponía porque yo hubiera autorizado esos matrimonios, y llegué y expliqué el punto. Afortunadamente, el señor Shafiq Handa era un hombre objetivo e imparcial, entendió la explicación y la legalidad de la operación y dijo que no había nada. Por eso fue que dejaron que yo fuera candidato, porque ellos reconocieron que no había nada. La misma embajada de Israel mandó a hacer una investigación sobre la legalidad de los matrimonios y llegó a la conclusión de que los matrimonios eran legales. Así de legales. Y es más, también le consultaron en este momento el embajador de El Salvador en Israel, y la opinión del embajador fue: esos matrimonios son legales, de modo tal que simplemente se suscitó una noticia motivado por la mala intención y por la ignorancia de ciertos funcionarios. Ahora, hay entre todo esto ciertamente un proceso en el cual se va a llevar a cabo dentro de la Asamblea Legislativa. Son alrededor de 60 días los que se tiene prácticamente para elegir quién va a ser el titular, que puede ser el actual fiscal o puede llegar a ser cualquier uno de los aspirantes de estos 33. Van a haber entrevistas como el mismo procedimiento, van a haber investigaciones. Ulises, no tiene ningún tipo de señalamiento en ninguna de las instituciones de las cuales hoy por hoy se les va a pedir informe como tradicionalmente se hace. Señalamiento y cualquier cosa se le va a informar a los señores diputados y ellos pueden hacer las preguntas que se... Listo, pero ante las cámaras de Al Punto con Sergio Méndez, ¿usted no tiene ningún señalamiento de ninguna naturaleza? No tengo señalamiento. ¿De ninguna naturaleza? ¿Ni vinculación ni nada? Yo me imagino que a alguien puede ser que le caiga mal, ¿verdad? Y que no crea que debe de serlo.
Lo importante es si hay o no hay objetivamente y si tienen o no alguna sustentación para algo. Eso es lo importante. Ok. Quiero pasar también, porque estos temas van paralelos, quiero pasar a la situación de elección o no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ulises de Dios Guzmán, para conocer cuál es tu apreciación sobre esto, si se va o no a unir la elección del fiscal general de República y por supuesto tú que sos hoy por hoy candidato a fiscal y que yo ya te he planteado a ti los señalamientos que ha hecho no solamente este periódico, el cual hemos hecho referencia, también la revista Factum, que ha hecho investigación, y el periódico digital El Faro, porque obviamente van a salir todos estos señalamientos que yo te he hecho. Claro, pero que te los va a preguntar dentro de la comisión correspondiente a la Asamblea Legislativa. Si lo digo públicamente, ¿cómo no se lo voy a decir a los señores diputados? Y espero que los señores diputados lo entiendan, pero en todo caso, si no me eligen no hay problema. Simplemente yo estoy cumpliendo el deber como ciudadano. Creo que tengo el deber de proponerme porque creo que puedo mejorar la institución. Si a mí me eligen voy a tener el problema de reportar, de manejar de verdad y de mejorar esa institución y dejar una mejor institución. Aguántame un ratito, necesito irme a una pausa, volvemos. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso en el Gracias El Salvador. Ulises, hablemos de la no elección de magistrados. Este es un tema para muchos que ya se apagó. Políticamente hablando, no van a elegir o no van a permitir que se elija por cualquier razón, porque la Sala de lo Constitucional sí podría tener en determinado momento la incidencia para descalificar a Nayib Bukele y que la derecha lo pueda ocupar para poder patrocinar otro tipo de acciones, para poder deslegitimar, para poder legitimar, para poder autorizar, para tu opinión. Bueno, voy a partir de la frase que dijiste, este es un tema que ya se apagó. Entiendo yo que lo que querés decir que ya se no pareciera ser en el baúl de los recuerdos, y nos vemos después de elecciones. Y que tiende a pasar al refrigerio, al refrigerador. En realidad tenés razón, y la gente crea, en la medida va pasando, ya no le ve tanta importancia como por ejemplo cuando era un día, 2 días, 3 días, una semana. Ahora que ya no estamos contando ni por día ni por semana, sino que por meses, ya la gente comienza a creer, bueno, si no pasa nada con que no haya sala de lo constitucional. Yo en lo particular creo que entre que haya sala de lo constitucional o que
haya una sala de lo constitucional como la anterior, que era una sala de lo inconstitucional, pues entre que haya sala de lo constitucional a que no haya sala hemos mejorado, porque en este momento por lo menos no tenemos una sala que esté violando la Constitución, pero lo que quiero señalar, se le va perdiendo importancia al tema, pero hay otra cosa estratégica que tiene importancia, y es que entre los partidos que se están disputando la presidencia, saben que en este momento en la sala de lo constitucional, en la elección va de por medio el poder constituyente, el poder legislativo ordinario, porque la sala anterior usurpó esos poderes y en consecuencia esta otra que llega también lo podría usurpar. Y con ese poder que se autoatribuyó la anterior sala de lo constitucional, podrían descalificar a algún candidato. ¿A quién específicamente podrían descalificar? Al candidato Nayib Bukele. Y si al candidato Nayib Bukele lo descalificaran, pues entonces va a decir todo el mundo que hay que respetar la resolución de la sala de lo constitucional. Ya no es respete al fiscal. No. Ya no es la frase respete al fiscal. No, sino que respete a la sala de lo constitucional. Okay. Y en consecuencia quedaría afuera, y ahí es donde tendría la posibilidad de ganar, o probabilidad, mejor dicho, Arena. Solo así. Si Nayib Bukele, según las encuestas, no sale o no lo excluyen de la contienda electoral, él ganaría la siguiente elección presidencial. Y no estoy expresando un deseo, estoy describiendo lo que, ayudado por las encuestas, pareciera ser que va a ocurrir, que es cosa diferente. Usted está analizando, claro, sobre la base de su conocimiento. Sobre la base de la información. Claro, que obtiene, claro, para aquellos que van a decir, ay, es que Ulises ya le está apostando a Nayib Bukele. No, yo no le he apuesto. Claro, usted está decodificando mensajes que se encuentran leyendo, con las advertencias, que ya lo sé, que las encuestas pueden ser manipuladas, que pueden ser falsificadas, instrumentalizadas. Sí, las encuestas pueden ser verdaderas mediciones de la intención de voto en un cierto momento, o pueden ser instrumentos de manipulación de la intención de voto, que cualquiera de las dos cosas. Eso lo sabemos, pero como sabemos que hay un abanico de encuestas y de diferentes fuentes, al ver lo que ocurre en ese abanico, uno puede sacar una conclusión más o menos objetiva. Y la conclusión objetiva... ¿No va a haber sala, Ulises? No va a haber sala. ¿Hasta después de las elecciones? Al menos en mi proyección no va a haber sala, porque un grupo entiende y tiene claro que si hay sala de lo constitucional, esa sala de lo constitucional podría descalificar la candidatura del señor Nayib Bukele, y en consecuencia no va a correr ese riesgo. Va a dejar que llegue hasta la presidencia, así como van las cosas, el señor Nayib Bukele. Y aquellos que creen que el señor Nayib no va a poder gobernar porque supuestamente no va a tener correlación en la Asamblea Legislativa, están equivocados, porque los partidos políticos no van a hacer lo mismo después de que si eventualmente llega a ganar el señor Nayib Bukele, porque va a haber debilidad, confrontación, debilidad en el frente y en Arena, y esos diputados van a tender a negociar con la presidencia de la República. Ok, ¿usted cree que en algún momento la elección de la Corte se llegue a unir al presupuesto general de la Nación y se llegue a unir a la elección del fiscal general de la República? Es posible. O se le va a dar un trato especial al fiscal general de la República. Y yo le quiero plantear a usted esto porque resultaría aberrante ir a una elección presidencial sin fiscal general, que hay que decirlo, que quede el adjunto, porque el legislador lo franqueó en la ley orgánica correspondiente al Ministerio Público, pero no tener titular, no tener sala de lo constitucional. ¿Qué va a pasar? A saber, como dice la gente. Es decir, cualquier cosa puede suceder ante una institucionalidad endeble que no pueda tutelar un derecho que jurídicamente probablemente puede ser vulnerado. El sistema jurídico y el sistema político ya colapsó, es un desorden total. Simplemente que nos vemos las caras y andamos hablando y creemos que la institucionalidad está funcionando. No, la institucionalidad... ¿Qué habría que hacer? ¿Refundar el partido? En realidad... Tiene que caer una bomba y... Hay que destruir el... No, pero no estoy hablando de eso, nos van a mandar a detener. Es que ahí andan abogados, que hagan el abogado dinamitero, el abogado... No, me estoy refiriendo a una destrucción física, a una destrucción jurídica. Hay que eliminar el sistema político, porque el sistema político... me dan este tipo de entrevistas, porque... No, es que el sistema político es el intermediario
y el intermediario entre la sociedad y la institución, entre el ejercicio del poder. Pero ocurre de que teóricamente en ciencias políticas es un intermediario para que sea el sensor de las necesidades y los convierte en una respuesta desde el poder político. Pero aquí no, aquí los partidos políticos se han apropiado de las instituciones y están usurpando el Estado. En consecuencia se necesita destruir este sistema político creado en la Constitución. Es decir, es de destruir el sistema y también aprovechar para destruir un par de políticos. Bueno, pues es que se van a ir más que un par de políticos porque no van a tener cabida en un nuevo sistema. Por eso, porque usted, o sea, no va a tener un nuevo sistema y va a llamar siempre los mismos corruptos. Lo que ocurre es que no todos los funcionarios públicos son corruptos. Y no todos son diputados que son tampoco honorables. No todos son correctos. No todos. Hay bellezas ahí. Hay bellezas. Y hay quienes simplemente hasta ahora son probos o porque no se les ha descubierto, o son probos porque no han tenido la oportunidad de ser corruptos. Hay de todo, pero también hay gente honorable, eso hay que reconocer. Ahora, esta sala también es vital para aquellos que son corruptos y que quieren tapar su fechoría. También, porque es un instrumento que está ahí objetivamente hablando, independientemente de qué es lo que vayan a hacer, pero de eso va a depender las fortunas y las libertades también de los diputados que van a elegir a los señores magistrados. ¿Qué van a hacer los señores magistrados una vez electos? Eso no lo sé, pero lo que quiero decir es que en este momento, objetivamente, sí, de ellos puede depender fortunas y libertades de los señores diputados. Así como también puede depender de esa sala de lo constitucional quién va a ser el presidente de la República. De ellos puede depender. ¿Quién va a ser el presidente? Porque podría con así como la sala anterior, la sala de lo inconstitucional anterior, le solicitaron que revisaran voto a voto las elecciones presidenciales. Y dijo que no, porque el Código Electoral dijo que no tenía previsto ese mecanismo. Después, en la siguiente elección de diputados, era lo mismo, y ahí sí ordenaron y autorizaron el recuento de voto a voto. Quiere decir que no es la norma constitucional la que manda, sino que la voluntad, en ese caso, de los magistrados de la anterior sala, de lo inconstitucional. Pero como ellos absorbieron ese poder y los señores diputados tenían la debilidad política, que no tenían ni siquiera el poder de defender sus propias atribuciones, le reconocieron el poder constituyente a la sala anterior, a la sala de lo inconstitucional, y eso es un riesgo para esta otra sala de lo constitucional, que no sabemos si va a resultar una sala de lo constitucional o una sala de lo inconstitucional, y no sabemos si va a ser un instrumento. ¿Y por qué le llama sala de lo inconstitucional? De lo inconstitucional porque violaba recurrentemente la Constitución y entonces destruyó la Constitución y el ordenamiento jurídico. Ok. Ulises, algo que está bien claro es que por medio de la sala se podría determinar con la demanda de alguien que le digan, mira, anda a ponerla. Fíjese que la inscripción en Cambio Democrático hacia Ghana fue ilegal. ¿Por qué? No sé, pero fue ilegal. Vaya pues, y se acabó. Ya estuvo. Listo, por ahí lo plantea usted. Hablemos de las votaciones, de las elecciones para el próximo año. Ulises, el tema de Monseñor Romero va a golpear arena. El Papa Francisco viene en enero, días antes, bien calientito, ya días antes de ir a las urnas. Pero yo creo que Arena tiene una actitud equivocada con relación al asesinato de Monseñor Romero. Ese fue un asesinato que ocurrió antes del surgimiento del partido, hay que decirlo, que probablemente se lo atribuyen claramente al mayor Roberto D'Aubuisson, y entonces ha sacado un calvario Roberto D'Aubuisson hijo y el partido político. Sí, pero no fue una cuestión institucional del partido. Si acaso lo hizo el señor Roberto D'Aubuisson, fue un problema de él, del señor Roberto D'Aubuisson, con a saber qué gente. Pero en todo caso, seguir y retrotraernos a la muerte del señor Monseñor Romero en ese momento, va en contra de las posibilidades de desarrollo del país. Listo, voy con otro tema porque tengo poco tiempo, quiero hablar con usted. Su opinión sobre Jorge Hernández, fue trasladado a Estados Unidos, prácticamente una persona que tiene arresto domiciliar, pero para muchos él está coadyuvando. El señor Mauricio Funes se siente aludido, lo ha dicho, ¿verdad? Y todo parece de que van con ese pajarito en Nicaragua ahorita, ¿verdad? Son cositas que se van dando, ¿verdad? Entonces parece que el señor Mauricio Funes, ahora, luego de haber dicho que Monseñor Romero es su referente, dice él que supuestamente la justicia no es pareja
y pareciera que es como una experiencia religiosa. El señor Funes dice que está nervioso y que siente que hasta la Virgen le habla. ¿Su opinión? Bueno, lo bueno que tiene estos problemas es que todos los políticos y las personas se sienten, de repente, se vuelven religiosos, ¿verdad? Y entonces hay un crecimiento espiritual, digamos, eso está bien. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un ex fiscal solo en San José de la Montaña pasaba, antes de lo que lo detuvieron, un ex fiscal general que está detenido, cualquiera, yo no voy a decir nombre. Quiere decir entonces que la creación de problemas ayuda a evangelizar a la gente y particularmente a los funcionarios públicos. Es un nuevo mecanismo de evangelización. ¿Verdad? ¿Por qué no evangelizaron antes? Adoctrinamiento. Dicen, sí, ¿por qué cuando estaban en el cargo no se acordaban de Dios? No, porque entonces tenían poder y entonces tenían otro Dios, pues el poder económico, el poder político es otro Dios, terreno el que poder, sustituye al poder espiritual. El poder mamón. Sí, es decir, para la gente que me está viendo, el Dios del dinero, mamón, el Dios del dinero. Sí, no que vayan a entender aquellos que andan chupando. No. Sí. Así es. Y es una realidad. Ahora, ¿en qué condiciones lo han llevado? ¿Qué es lo que que esos arreglos hay? Evidentemente que hay un cierto arreglo entre los gringos, el sistema con el señor Jorge Hernández. Y evidentemente que el señor Jorge Hernández tiene de qué preocuparse el señor Funes. Sí, porque evidentemente que también lo pueden utilizar en contra del señor Mauricio Funes. Claro. Y evidentemente que también pueden aperturar procesos, independientemente de los que existen en el país, pueden aperturar procesos en los Estados Unidos porque los tipos de delitos tienen que ver con las afectaciones de los intereses de los norteamericanos y en consecuencia él se puede convertir naturalmente. Pues la moneda no es nuestra, hay un señoriaje de los Estados Unidos por estar utilizando nosotros una moneda que es extranjera. Como el expresidente de Guatemala, Portillo, que lo llevaron para allá, claro. Puede ser que eventualmente le creen una figura Ulises, y que se dirijan pero contra el señor presidente. Ayúdeme a entender cómo es que antes eran bien cheros. Hasta en Miami lo vieron con la Michi, a él, a Jorge Hernández, y eran brother. Y de pronto, fíjese que el periódico digital, La Página, Ciro Granados, yo hablé con él, donde fue comprado, supuestamente se lo iban a pagar, lo dijo en un periódico, se lo iban a pagar a él en efectivo. ¿Y quién? El señor Jorge Hernández, pero que lo esperara porque el dinero venía desde afuera y el señor Mauricio Funes llegaba ahí a mandar y todo. ¿Cómo es que antes eran bien cheros y tenían negocios y ahora el testaferro de Saca? Y lo vieron en aquel bar, ¿se acuerda? Allá en Miami. O sea, ¿y cómo es eso? Cuénteme, ¿cómo es que ahora ya no son tan amigos? Bueno, lo que ocurre es que nosotros en este mundo somos superficiales. Bien raro, en las relaciones en el poder económico y en el poder político. Mientras hay poder económico y poder político, somos amigos. Si de repente ya no hay, y sobre todo cuando hay un peligro inminente, entonces sálvese quien pueda. Eso es lo que está pasando en este momento. Sálvese quien pueda. Y el señor Jorge Hernández, si le dice, por esta forma se puede usted salvar echándole la culpa al otro, pues entonces es probable que sí lo haga. Ok, hablemos de la última encuesta Sid Gallup, su opinión. Bueno, creo que la encuesta Sid Gallup está reflejando lo que yo vengo sosteniendo, que los porcentajes más o menos que favorecen al señor Nayib Bukele, si no me equivoco, andaba por 44% las probabilidades de aceptación de voto. Pero no gana en primera vuelta, según esa encuesta. Pues yo creo que sí podría ganar, porque si nosotros sumamos los porcentajes que tiene el partido del Frente con el de el otro partido político, Arena. Bueno, con Arena, realmente andan casi iguales y aún así parece ser que todavía... Pero hay un voto indeciso que no se le puede sumar a nadie, bueno, por lo tanto... por eso es que no podemos afirmar si va a haber o no un gane en primera ronda, porque yo no estoy afirmando. Lo que estoy diciendo es que sí es probable que haya, porque de ese porcentaje de los indecisos también existe una regla que aplican en las partes de las estadísticas, y es que esa gente que no dice por quién va a votar, de un porcentaje puede ser que no vote, y de los que vote puede ser que se distribuyan de forma proporcional a los que sí están diciendo cómo van a votar, y en consecuencia el porcentaje se puede mantener, y quitando todos los que no van a votar o todos los votos nulos, entonces todos los votos válidos se convierten en el 100%, y entonces sí, ese porcentaje podría ser superior al 50% y podría llegar a poder ganar en primera ronda. Okay. No estoy expresando deseo, estoy expresando lo que dicen las encuestas y la proyección que se puede hacer a partir de esa encuesta. ¿Por qué razón? Por los antecedentes, es decir, hay varias encuestas ya sostenidas con resultados similares. Perfecto. Ulises de Diego Guzmán, Sergio, muchísimas gracias por haber acompañado
a tu servidor en esta tu entrevista. Voy a estar tocando a tu puerta, tú sabes. Sí. Debo de preguntarte lo que te debo de preguntar. Por supuesto. Y agradezco muchísimo tu deferencia. Y yo Gracias. también te agradezco a ti. Vamos a estar muy pendientes del proceso de elección del fiscal general de República en la medida en que vaya avanzando para conocer tus impresiones. Magnífico, muchas gracias. Un gusto, gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así llegamos a la entrevista al final de esta. Y no agradecerle por último, por supuesto, que nos haya acompañado de principio a fin. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Coméntele el resto del año y el resto de su vida, si es necesario. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.